Hola Axel, ¿qué tal? Te voy a contestar, te voy a grabar una contestación. Eh, Axel escribe, no creo que exista tal cosa como la ideología de género, como la ideología de género, entre comillas, y que sea diseñada y promovida por los organismos internacionales. Bueno, en esto tenés razón. La ideología de género no es oficialmente una organización política, ni algo muy contenidamente elaborado como filosofía de vida, ni nada. Este, la ideología de género es algo a lo que o sea, es un término que se refiere a una zona de movimiento social que se viene desarrollando desde, qué sé yo, desde que se pretende cuestionar las organizaciones clásicas sociales, por ejemplo, desde que la mujer buscó el voto, por ejemplo, o desde que la homosexualidad se convirtió en algo social en Europa y en Estados Unidos, antes inclusive de Stonewall en 1979, perdón, 71. Este, y el movimiento contemporáneo de la homosexualidad surgió. De la homosexualidad social, porque hay que diferenciar. La homosexualidad es algo que siempre acompañó la sexualidad humana, es simplemente probar el sexo con el mismo género, no tiene nada de misterioso, ni siquiera es un tipo de persona. Ahí es donde algunos de nosotros diferimos. Precisamente la ideología de género en este sentido como un término que vagamente se refiere a muchas cosas, como decís, al aborto, es una construcción de razonamientos idealistas que pretendían, o sea, como muchas cosas del ser humano, parten teniendo una buena idea, o sea, para acabar con algo que parece injusto, un tipo de represión. Y la manera en que lo resuelve, generalmente por una cuestión de simplismo, termina no sofisticadamente investigando cuál debería ser entonces la forma social más correcta, más verdadera, más justa, más cercana al diseño del ser humano, sino que empieza como a las cachetadas, a decir, esto ya no, o sea, ya no tratar mal a los chicos que quieren vivir homosexualmente o que viven homosexualmente. Entonces, para poder lograr esa afirmación, para poder lograr, por ejemplo, que no se castigue una mujer porque necesita o quiere un aborto que no sea una cosa que condena y obliga, por ejemplo, una iglesia o eh, una mentalidad social de alguna cultura. Simplemente se dice hay que permitirlo. Y al obligarlo de esa manera, hay que permitir la homosexualidad, hay que permitir el aborto. La manera en que se ha hecho es el problema. Y, y lo que provoca una reacción, lo que provoca que, por ejemplo, tome una postura y que se empieza a definir un lado, la derecha, por ejemplo, que de la misma manera bruta, digamos, insiste por prohibir el aborto o por decir que no a la homosexualidad. Y en esta polaridad de combate, la gente, por una cuestión que está impulsada primitivamente a pelear, eh, entrenzarse, o sea, a querer combatir, a querer competir, a querer ganar, no logra con naturalidad meter las manos en el descubrimiento de qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa al ser humano, por qué realmente. Entonces habría una respuesta media, no sé si este video que hice, a ver, se trata, no, nada que ver, no sé si lo dije, pero bueno, habría un movimiento humanista, orgánico,
que tomaría estos temas de la supuesta ideología de género y prescribiría realmente, o sea, explicaría lo que nos pasa, qué es lo que son en realidad sus distintos temas y cómo quizás acabaríamos con el estrés, con la tensión, con lo que genera las oposiciones. A ver, antes de hablar de eso, voy a terminar tu comentario. Pero si existiera, y en verdad tiene los objetivos de interrumpir embarazos, promover, bueno, hablemos por ejemplo de la o sea, ¿qué pasa? La gente que quiere, este, que, que dice que no al aborto, parte de algo que comprende, así como los que quisieran que sea legal y que simplemente se permita el aborto, también parten de algo que ven y sienten intuitivamente es justo, es correcto. Lo que pasa es que ninguno de los dos llegan a hablar, o sea, la solución ya se trova ya se encuentra en el diseño natural. Este, al grano. El embarazo, el aborto, tiene, o sea, la resolución del aborto, porque el problema, el aborto, ¿por qué surge? El aborto no lo creó la naturaleza, o sea, la naturaleza aborta cuando va mal, o sea, cuando sabe mejor que cualquier doctor que hay algo que quizás inclusive la medicina moderna ni siquiera puede detectar, sabe que algo no encajó bien y aborta naturalmente, pero no estamos hablando del aborto natural. Estamos hablando del aborto que descubrió el hombre puede hacer con sus propios por sus propios medios. O sea, la intención ya viene de tiempos antiguos, pero es tan fuerte el diseño natural que protege el embarazo. Hay algo en la mujer que no, o sea, que naturalmente se siente mal si le quiere hacer algo, lastimar o alguien quiere agredir su embarazo o no la respetan. O sea, la evolución nos hizo, todo tiene un motivo por el cual, o sea, inclusive hay muchas mujeres que después del embarazo, después de un aborto, tienen problemas, van a ver un psicólogo. Todas estas cosas son naturales que ocurren y porque ya estamos diseñados, tiene todo el sentido del mundo. O sea, la evolución quiere proteger el progreso de la especie y la proliferación. Es lógico que nos diseñó inclusive el cerebro a querer, sin saber por qué, intuitivamente a proteger ese niño y todas las cosas que suceden. Uno de los problemas con las ideologías modernas, y por eso se habla de ideología de género, porque en realidad el término se refiere a esta manera social que tenemos hace algunas décadas, que buscan como rediseñar el ser humano a través de lo que el ser humano piensa debería ser. Antes estábamos mucho más cercanos a simplemente aceptar cómo estábamos hechos y teníamos problemas y empezamos a tratarlos con inventos científicos y con ideas nuevas, sociales, pero ahora ya nos hemos ido de mambo y es como que de repente pensamos que, por ejemplo, una cosa que nunca se nos hubiera ocurrido nunca en el pasado, de agarrar y asignar, cambiarle el sexo a un niño. Y decir, bueno, visto que inventamos, o sea, o sea, lo que no logra hacer el ser humano es aún eh, asumir que su inteligencia lógica y analítica, o sea, lo que crea, lo que inventa, lo que construye, lo que deduce las ciencias, lo que deduce filosofías, o sea, su inteligencia, no la parte que está, eh, que proviene de la parte primitiva, la que simplemente sabe las verdades más profundas, sino que la parte ambiciosa, la parte precoz que inventa las ciencias, las ingenierías. Esta parte es como que tiene un turbo detrás que su propósito también es empujar a la especie a que tenga aún más éxito en sobrevivir, en la subsistencia, en la dificultad, o sea, de la biosfera de este planeta. Entonces su propósito es muy ambicioso y tiene mucha capacidad a descifrar la naturaleza y a inventar cosas, a reproducir inventos, aprendiendo. O sea, ¿qué pasa? No.
se equivoca. Su tendencia, su naturaleza y su punto y su fuente de proveniencia no es el creador, o sea, la evolución, si sos ateo, o Dios creador del cosmos. O sea, no tiene la sabiduría que sabe por qué hizo cada átomo de cada célula, de cada... simplemente quiere sobrevivir a lo bestia, o sea, corre del camino lo que no le va a permitir vivir lo máximo posible. Esa es la inteligencia que inventa, que crea, que genera. Y es bárbara, es precoz, es astuta, es también sujeta a la parte natural del ser humano que evolucionó en el miedo, o sea, en el peligro, en el riesgo, esa parte que siempre aparece en filosofías contemporáneas, que si tenés que vencer el miedo, porque hay algo que no podemos deshacernos, que se nos vino acoplado por la evolución, por simplemente evolucionar un planeta frío, donde pasamos hambre, enfermedad y nos atacan animales y sufrimos, por la mayoría de nuestra evolución sufrimos enfermedades, por años las cargábamos y moríamos espantosamente. O sea, la condición existencial eh, nos causa desde lo profundo un sospecho, miedo, inseguridad. Entonces, esa parte nuestra afecta la parte lógica e inteligente. O sea, si fuésemos la mente del creador o de la evolución, diríamos nosotros todos, y estaríamos pensando siempre nosotros todos. Cada cosa que se nos ocurre lo pensaríamos en un contexto natural íntegro de la especie humana, pero lo que vemos en realidad es que la Tierra que inventamos, o sea, el mundo que inventamos, es egoísta, dejamos gente atrás, no nos importa los que mueren, matamos niños en guerras, contaminamos la comida, el agua, la comemos igual, o sea, falla constantemente esa inteligencia porque en parte es sujeta a una desesperación, a querer evolucionar, a darse cuenta que es tan inteligente que puede acelerar la sobrevivencia, o sea, puede sobrevivir con más eficacia, pero no está armonizada con el centro, con el propósito cósmico, pacífico, o sea, centrado, que no tiene que temer, porque en realidad si lo pensás, el ser humano no tiene que temerle a nada. No tiene ningún animal que se lo pueda comer ya, todo se puede defender, no pasa más frío, no pasa más hambre, pero no podemos desprendernos de esa manera en que ha sido evolucionado. Bueno, esto todo es para decirte que las ideologías y las filosofías, los pensamientos, el individualismo de la década del 40 o 50, o, las ideologías políticas que prueban a ver si pueden hacer algo mejor que la concentración de poder en unos pocos y democracia o socialismo y tratan. Siempre cuando ves que finalmente se ponen a armar el invento, terminan creando dolor, injusticias, eh, o sea, no somos hábiles inventadores en realidad, porque si lo pensás, inventamos un auto eléctrico ahora y no nos damos cuenta que es silencioso y va a matar más gente porque la gente no lo escucha venir. Y sin embargo no tenemos la lucidez de enseguida incorporar ese problema a nuestro nuevo invento, porque estamos tan apurados por los otros sistemas, además, por supuesto por ganar dinero y porque las compañías entonces de automóviles crezcan. Entonces las cosas donde nos hacemos mal a nosotros mismos, por culpa de esta inteligencia demasiado precoz, son transcuradas, o sea, no nos servimos bien a nosotros mismos como forma viviente. Esa inteligencia que va tan rápido y es tan precoz es como torpe, es como un adolescente que está constantemente aprendiendo y fracasando y fallando, cayéndose, prueba de vuelta y esta vez le sale un poquito mejor, pero a la larga va a volver a encontrar que algo hizo mal. Esa es nuestra inteligencia. Basta mirar el mundo para darnos cuenta de lo que ha creado esta inteligencia. Pero no está separada de la que sabría hacer las cosas bien. Lo que pasa es que tiene esas presiones eh, que le es muy difícil al ser humano darse vuelta, a ver si se olvida a alguien, a ver si va a lastimar a alguien con ese invento, a ver que le importe, que quiera más, que ame más a la gente que no conoce, a los demás de su país, con los inventos y con las prescripciones
civiles, las prescripciones científicas que hace. O sea, no logra, le cuesta mucho centrarse con lo que la evolución le diría. No dejes a nadie atrás. La evolución se fija, ni bien hay uno que sufre, que no tiene comida, es como no le está saliendo bien su creación, dice la evolución. Pero nosotros no pensamos con el mismo amor que piensa la evolución. No sé si se entiende. Bueno, tenemos esta dicotomía, esta perpetua, este perpetuo desbalance, este perpetuo desequilibrio que constantemente tiende a ser angosto en la mirada, miope, egoísta, se va para un lado y se olvida de otros, o de repente se va para los que les importa y no se da cuenta que traicionó a este otro grupo. O sea, es muy inadecuada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se intentan a resolver los problemas que vienen surgiendo, por ejemplo, las mujeres, que el aborto se había inventado, se había descubierto, entonces ya es como demasiado tarde, ya salió el genio de la lámpara, ¿no es cierto? Entonces, eh, enseguida quiso la mujer aplicar este invento, o más que nada la mujer, ¿no? Quizás algunos hombres también, pero en realidad es interesante cómo los hombres no tienen un histerismo, una desesperación porque esto sea ley. O sea, es algo que uno diría, pero bueno, esto explica otras cosas. El movimiento feminista, todo se ha desarrollado de una manera torcida. O sea, por ejemplo, al ir armando un feminismo que simplemente prescribía ser iguales, simétricos, que también puede hacer esto la mujer. Si el hombre hace, igual la mujer tiene que ser igual. Se ha pensado que la idea es que seamos simétricamente idénticos. Y esta no es la forma del ser humano. El ser humano, la evolución, la creación de todos los seres en la vida, crea estos dos géneros porque juntos se complementan para proliferar. Y no solamente para proliferar, pero para crear el niño, para crear el bebé de la especie. Y hay una complementación, y la complementación de las relaciones sociales, de las relaciones las maneras en que se tratan, las formas de ser de uno y del otro, todo tiene que ver con una complementación, con un diseño fascinante, hermoso, que tendríamos que querer más, saberlo, porque todo lo hace por algo que es bueno. Nosotros no sabemos analizarlo hacia el bien, lo miramos como un problema, como que hay Ah, como que hay agresividad en el hombre y que la víctima es la mujer y que nos olvidamos de repente que el hombre es también héroe, protector, proveedor. Estas ideologías de género están como promoviendo una manera muy angosta, muy específica y termina haciendo desastres, o sea, castigando. Por ejemplo, miremos al aborto. ¿Qué es lo que dicen las mujeres? Dicen, es mi cuerpo, usted, o sea, lo arman como un derecho civil, nadie tiene derecho a decirme a mí lo que tengo que hacer con mi cuerpo. Y si lo pensás un poco, en realidad, es como que nos olvidamos no se trataba del bebé, el aborto, o no se debería tratar del bebé. Si el nacimiento de un niño se trata todo del bebé de esa pareja, ¿por qué el aborto no se considera también que le importará seguramente al padre que nazca o que no nazca ese niño? Sin embargo, el argumento del aborto es a lo bruto, dejó afuera de la ecuación totalmente al hombre, como que si un hombre no tendría sentimientos una vez que se entera que la mujer lleva a su bebé, como que no le cambia algo adentro, inclusive quizás hormonalmente le cambia algo, se pone más paciente, de repente la ve a la mujer como más hermosa, pasan un montón de cosas seguramente que ideología construida por ideas, conclusiones que nada tienen que ver con describir el diseño natural de la forma humana, sino que con una idea que se basa sobre algo que provino quizás de una
de un individualismo civil político, que todos somos iguales ante que que no sé qué, que todos tenemos derechos a la autodeterminación, que no, y de repente cuando se trató de aborto, entonces la mujer dice yo también, y nada que ver tuvo con describir cómo la pareja funciona a través del aborto y qué sucede con dos personas que tienen sexo y aparece la concepción, qué pasa con sus cerebros, con sus emociones. No trata con nada de esto el aborto. Y no habla del hombre, no es nuevo, o sea, esto es algo que viene haciendo el Occidente, como matando al hombre, o sea, en el divorcio, los niños, eh, hay mucha gente que lo está diciendo, que los problemas de criminalidad, falta de autoestima, falta de propósito, que es tan prevalente en el Occidente, tiene mucho que ver con la ausencia de la fuerza paternal, o sea, de mirar a un hombre que inspira a los niños a tirar con fuerza para adelante, a tener responsabilidad, a proteger mucha gente, no solamente la familia, a encargarse de la sociedad. Todo esto nos forma como niños. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en realidad en Occidente? Lo estamos extrayendo, lo mandamos afuera. La única que importa, la única que sabría encargarse de los niños es la mujer. Y sin embargo, unos rollos para obligar al hombre a que deje todo su dinero y que a la vez no pueda ver a los niños. Unos desastres estrepitosos. O sea, empuja al hombre cuando el hombre es tan importante para la formación de los niños porque le hemos dado todo el poder del divorcio a la mujer. O sea, el Occidente, con esta construcción de pensar sobre la vida en vez de ser como la vida, o sea, quiere describir algo que no hizo, pero se cree totalmente seguro que puede con estas ideas e ideologías prescribir lo que debemos hacer si ya estamos hechos, ya estamos diseñados. Sería el caso que prestemos más atención a cómo funciona naturalmente ante una separación. ¿Qué es lo que sucede? El hombre de repente quiere más a los niños que nunca. Esto tendrá que ser honrado. Bueno, menos mal, entonces vamos a crear una igualdad para que mejor puedan estar los padres, ya que cuando se peleaban le hacían mal a los niños, ahora que se separaron y se dan cuenta que lo que más le importa son los niños, darle mucho campo para que los dos, igualmente, en igualdad, estén más amor le puedan dar a esos chicos, o sea, un divorcio distinto al que ha configurado el Occidente hasta ahora. Y todo tiene que ver con esto, porque prosigamos a tu próximo, promover la no discriminación de las minorías e incluso promover, o sea, ¿qué minorías estamos hablando? Porque acá todo un tema también, y es complejo. Este video va a terminar siendo una hora, me parece. ¿Qué es una minoría? A ver, empecemos por ahí. Una minoría es un grupo de gente que el sistema gobernativo de administración político o civil no alcanza, o sea, las leyes no favorecen, ignoran que vienen maltratados de alguna manera, pero el problema con esto es que lo hacemos más, o sea, el ser humano es visual y identifica lo que ve para poder hablar y entender al mundo. Pero nosotros cuando vemos, si somos niños y venimos de un lugar piola de Brasil o de Colombia o de como era la Argentina más antes, por ejemplo, o sea, quizás muy probablemente vemos una persona de descendencia africana y no pensábamos negro. O sea, uno de los que ampara la ley, uno de los que, a ver, me tengo que fijar si asumí en la empresa, porque el Estado me dijo que tengo que asumir 10 personas de color todos los años. O sea, no pensábamos todo ese rollo que ha creado los Estados Unidos ahora, sino que éramos más que porque, o sea, el ser humano, lo que le importa es cuando ve otro ser humano. Entonces, vos por más que veas a una persona de un color distinto, petiza, china o lo que sea, sí lo notás. Claro que, ¿cómo no lo vas a notar si lo ves? Pero lo que viene de adentro
lo primero que vamos a ver es qué tal nos trata esa persona y cómo va a reaccionar a la manera que la trato yo. O sea que de partida nos vemos como seres humanos ante todo. No necesitamos una ley para eso. Es lo que queremos hacer, sin que nos obliguen. Si tratamos mal a gente de aspecto africano, por ejemplo, o de alguien que se mueve y demuestra ser afeminado y le aplicamos una palabra que nos ha enseñado la cultura gay, puto, lo que sea. No quita que primero estemos mirando y buscando cómo es ese ser humano por adentro. O sea que habría que ayudarnos a que eso sea fuerte, en vez de eh, hacerle un traje a medida que lo obligue a tener esa forma. Porque cuando vos decís en establecer una sociedad negro, gay, qué sé yo, asiático, esto, el otro, estás criando nuevas generaciones que ya parten pensando, a ver qué categoría de ser humano estoy tratando. Y en realidad no es la tendencia del ser humano. La tendencia del ser humano es buscar la humanidad en todos. Lo que habría que mejorar es las cosas mal enseñadas del pasado, o sea, de pensar con una manera racista no dar, y ser insensible. Por ejemplo, en la Argentina siempre yo de chico me acuerdo llamábamos negro, molle, que sé yo, ruso, por decir judío, por decir ruso, turco, por decir árabe, que yo, mi hija le decían la negra y le decían la turca cuando era más joven. O sea, y no faltaba amor en esto. Los argentinos ya estábamos un paso mucho más avanzado en lo que ahora, pensando que estamos haciendo algo más moderno, queremos copiarnos de los Estados Unidos, estamos hablando quiénes son los afroamericanos y que yo voy a encontrar mi orgullo, los afroargentinos, y yo que voy a encontrar mi orgullo porque soy afroargentino. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, o sea, no se puede mejorar, no se puede mejorar una, un maltrato basado en el racismo que proviene de costumbres culturales, insertando definiciones racistas como modo de manejar y entendernos en la homosexualidad es lo mismo. La homosexualidad es algo que le ocurre a la sexualidad humana. Y le ocurre a la sexualidad humana por muchos motivos que son mucho más importantes entender para tener una mejor sociedad que lo tratemos como... Porque lo que ha hecho este movimiento es agarrar algo que ya teníamos un sentido hace unas décadas, no sé cuántos años tendrás, pero cuando yo era chico, yo me acuerdo que los tíos, la gente, los amigos de mi papá, había un conocimiento generalizado de te va a salir puto si seguís, que si tu hijo sigue estando solo con las hermanas. O sea, quizás era un poco grosero, pero al menos ya teníamos un sentido que la homosexualidad se desarrolla en la homosexualidad prevalente, social, cultural, la que está, o sea, la naturaleza no tiene como objetivo generar generar individuos que óptimamente se van a realizar y se van a sentir complementados con su propio género. Eso no existe. Los científicos nunca lo han probado. Lo buscan, lo quieren probar científicamente, pero no lo han podido, porque en realidad no tiene ningún sentido. ¿Por qué la evolución y la naturaleza va a crear una cosa muy claramente, tiene una intención muy definida de hacer dos géneros? No hay género y medio y ni nada por el estilo, o sea, hay dos géneros. Ahora, ¿cómo se desarrollan esos géneros? Es otro asunto. Las calidades que heredamos genéticamente, mentalmente, que quizás tienen distintos tonos, distintos matices de cuánto expresamos lo que luego caracterizaríamos como masculinidad o feminidad. Bueno, pero no quiere decir que, o sea, lo que estamos haciendo es obligando a la sociedad a encontrar gays, porque no queremos ser más inteligentes, sino queremos, o sea, nos pegamos un retroceso. En Estados Unidos, por ejemplo, ahora prohíben que la ciencia investigue
O sea, que los psicólogos traten el tema de la homosexualidad, es como que están fascísticamente obligando a que se diferencien, se categoricen las personas en gay o no gay. Nunca fue así, esa no es la sexualidad humana. Cualquier persona puede conocer lo que es la emoción homosexual, el amor con el mismo género. Un tipo lo puede hacer voluntariamente, todo depende de la personalidad que tengas. Ahora, que te satisfaga, que de repente dices, uy, qué bien que se sintió eso, me siento que, que estoy más tranquilo, que me puedo expresar mejor. Bueno, ahí hubo un desarrollo que hace que la homosexualidad ocurre porque es como una, o sea, el desarrollo social, no estamos hablando de los casos médicos, donde la intersexualidad es, o sea, se desarrolla mal, el género. La sexualidad social, la homosexualidad social, eh, es un tipo de muy, muy poco entendido y, como te digo, mejor entendido antes, que inclusive ahora que nos hemos ciegado y hemos dicho basta de tratar de entender, no hay que creer más que es un desarrollo, no hay que mirarlo más como algo médico, científico, psicológico, hay que mirarlo como un derecho civil, como una idea, como una cosa, son ideas, las ideologías civiles son ideas inertes, no tiene nada que ver con la comprensión orgánica de la forma humana, de la fisiología humana. Es una ideología de comportamiento de los demás y de la persona hacia una persona por su comportamiento. O sea que son ideas, son cosas duras, de plástico, artificiales. No son una ideologías o sea, ideas que tienen que ver con haber comprendido la naturaleza. Y la homosexualidad es algo, no te, o sea, si vos estudias si vos estudias la psicología clásica, que algunos llaman freudiana, junguiana, que están en estas cosas primarias, están en lo acertado. El bebé, si nace varón, desarrolla su sentido de sí mismo, o sea, de lo que es, cómo tiene que ser, quién es en el mundo. eh, Descubre las cosas que se sienten impulsados, quizás no tanto, pero de todas maneras guiados por el papá. La nena mira a la mamá porque es lógico, si se ve que tiene un pitito, entonces, sin que se le explique nada, sin que haya una ideología que le diga que tiene que mirar al padre o no tiene que mirar al padre, lo va a mirar porque es el mismo que él. Así estamos hechos naturalmente. Nosotros vamos a ver cuál de los dos padres soy yo. Entonces, si yo nazco mujer y ya me veo que mamá es como yo, entonces me va a importar mucho lo que hace mamá. Y si yo nazco con un pitito, me va a importar mucho lo que hace papá. Después, cómo estos adultos se comportan como adultos en la sociedad, en la familia, cómo se tratan entre ellos, cómo tratan a los demás de mis hermanos, va a tener todo que ver con el efecto de esa importancia que le da el bebé a